Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos ante tu presencia. Te damos las gracias porque eres bueno, santo y misericordioso. En tus manos encomendamos nuestro espíritu. Danos sabiduría para saber comprender tu palabra y danos la gracia de hablar con tal seguridad, porque sabemos que nuestra Madre la Iglesia nos va guiando. No permita, Señor, que la arrogancia, el orgullo, la soberbia abracen nuestros corazones. Permítenos siempre mantenernos confiados en que lo que prediquemos, siempre y cuando esté confirmado con nuestra Madre la Iglesia, estamos predicando la verdad. Y seamos firmes en ello, pero jamás con arrogancia, Señor. Perdónanos cuando nos portamos arrogantes, cuando nos portamos con soberbia. Y te ruego, Señor, que a medida que vamos creciendo en formación, seas tú el que nos vaya guiando. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, primero quisiera hacer una breve y muy pequeña explicación, porque este es un tema bastante largo. Pero una persona, primero que nada, gracias por tu comentario, bienvenido sea siempre. De hecho, yo por eso siempre todos mis videos los tengo completamente desbloqueados para que comenten lo que quieran comentar. Yo no me gusta bloquear a nadie ni quitar los comentarios de nadie. Primero que nada, porque yo confío en la enseñanza de la Iglesia. Y como estoy leyendo doctrina de la Iglesia, entonces no tengo nada que temer. Precisamente hace rato estaba teniendo un debate en mis medios de comunicación de internet y una persona decía, no, es que tú hablas bien arrogante y que te crees mejor que los demás y que cuando la gente no está de acuerdo contigo, tú los juzgas. Y le decía, espérate, cálmate. Yo diario que tengo mis debates, sobre todo cuando es de la iglesia, de la fe, del cristianismo, siempre uso documentos católicos. Entonces, si yo me estoy basando a los documentos católicos y yo creo ciegamente que nuestra Madre la Iglesia tiene la verdad plena, el hecho de que hable con tal seguridad no significa que soy soberbio. Significa que no dudo ni un instante de lo que mi Madre la Iglesia enseña y como tal hablo con tal seguridad. Si esa convicción y esa seguridad la gente la ve como arrogancia, pues yo ¿qué puedo hacer? Yo no puedo dudar de lo que enseña la Iglesia, lo creo ciegamente. Y basado en esto, a la persona que ponía el comentario decía que con mucho respeto, te agradezco tu respeto, de que la Iglesia pues técnicamente se ha equivocado. Si lo entendí mal, me corriges. Y la verdad es que no, la Iglesia en la doctrina, en materia de fe, como verdades reveladas y necesarias para la salvación, nunca se ha equivocado. Entonces no confundamos las equivocaciones, digamos, ¿cómo lo diré? Equivocaciones como seres humanos que cometemos, porque ahí pues obviamente la Iglesia ha tenido miles de equivocaciones a través de los años, millones de equivocaciones a través de los años en bastantes áreas, pero jamás se ha equivocado cuando hace un dogma, nunca. Cuando muestra una verdad revelada como una verdad de la Iglesia, como dogma, cuando el Papa habla en ex cátedra. A eso nos referimos cuando decimos que la Madre Iglesia nunca se equivoca. Pero ya ahora sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien claro, y yo lo hablé mucho en mis videos para los que estuvieron siguiendo. Por ejemplo, con el COVID. Claro que se equivocaron, incluso el mismo Papa dijo que era una obligación moral ponerse la vacuna, que teníamos que hacerlo, era una obligación moral. Y sin embargo, el documento de la Iglesia decía que nadie podría ser moralmente obligado a ponerse una vacuna que no se quiere poner. Se equivocó el Papa y no pasa nada, o sea, ahí no hay ningún problema. O por ejemplo, esta última encíclica, bueno, no la última, la penúltima, si mal no recuerdo, encíclica de... se me fue el nombre, habla que las bendiciones no de las parejas, sino de las uniones, algo así, ya ni me acuerdo cómo va el documento, tanto que lo hablé. Total que ese documento está equivocado, lo van a tener que corregir tarde o temprano. La doctrina, la manera que explicaron la doctrina está muy bellamente, fiducia supplicans, si mal no recuerdo. Está hermosamente explicada.
la doctrina. Pero ya cuando ponen en la práctica está muy mal explicada. Muy, muy mal. Entonces algún día lo van a corregir, pero ese no es un dogma, ese solamente es una encíclica, es una carta pastoral. Entonces, cuando yo digo que la iglesia es perfecta y no se equivoca, por favor no me malinterpreten. Uno está hablando en materia de fe, de doctrina y moral como dogmas, como obligaciones para nosotros los católicos tener que creer para poder ser católicos. Por ejemplo, que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Condenaba mucho el Concilio Vaticano II también. Bueno, al menos esa fue mi interpretación. Entonces, ahí es un tema bastante profundo que me podría quedar aquí todo el día hablando de eso y no acabaría. Y en primer lugar tendría que prepararme para poder hacerlo. Pero confiemos en que Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Confiemos en que le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces la iglesia tiene poder de atar y desatar. Por lo tanto tiene poder de hacer los cambios que quiera hacer. Los tiene el poder. Ni tú ni yo tenemos el poder para negar esa autoridad que tiene la iglesia. Entonces ahí cuando nosotros digamos juzgamos algo que es oficialmente la doctrina de la iglesia, como el Concilio Vaticano II, y lo condenamos, el que estás mal eres tú. Tú no tienes la autoridad para decir que este concilio está mal o está bien. No es lo mismo cuando es una encíclica, una práctica, que literalmente después de la práctica ponen la explicación de la doctrina, pues ahí mismo la misma explicación de la doctrina está condenando la práctica de la que están hablando. Entonces ahí no es uno que la condena, sino es la misma doctrina de la iglesia. Entonces nosotros no tenemos ninguna autoridad para decir: oh, es que eso estuvo mal, o es que el Concilio Vaticano II no es auténtico, la iglesia ya cambió. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? Cuando la iglesia tiene la autoridad que se le dio por Cristo, es la que tiene la autoridad, no yo. Entonces, bueno, podría continuar más, pero ya se me fue la mitad de mi tiempo. Espero y no lo tomes a mal. Y como te dije, si estás escuchando este video de hoy, te invito, platiquemos. Es un buen tema para hablar. Hay mucha gente que piensa de esta manera y es importante, hablemos. Y podemos aprender los dos, pero de una manera tranquila y calmada, sin tener que discutir. Bueno, Concilio Vaticano II, la introducción, capítulo 4, los concilios ecuménicos. Durante todo el transcurso de la historia de la Iglesia, se cuentan hasta el momento 21 concilios ecuménicos, sin contar el de los apóstoles en Jerusalén, del que hicimos mención arriba. Todos ellos han marcado verdaderos hitos en la historia de la Iglesia y respondido urgentes necesidades de orden dogmático, moral o pastoral de la cristianidad. He aquí su enumeración y vamos a enumerarlos todos. Y a esto es a lo que me refiero cuando la iglesia no se puede equivocar, precisamente a esto. El primer concilio fue el de Nicea, en el año 325, convocado por autoridad del Papa San Silvestre I y bajo la ejecutoria del mismo emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. De él deriva el símbolo niceno o credo. O sea, este primer concilio arriano estaba negando la divinidad de Jesucristo, que no era Cristo. Por lo tanto, ¿qué hace la iglesia? Se reúne, hablan del tema y sacan un concilio, una enseñanza oficial. Entonces, eso es lo que pasó en el primer concilio de Nicea. Arrio negaba la divinidad de Jesucristo. ¿Quién más niega la divinidad de Jesucristo en estos tiempos? Los testigos de Jehová. Segundo concilio, Concilio I de Constantinopla, en el año 381. En tiempo del Papa San Dámaso, se ocupó de las herejías de los macedonianos, eunomianos o anomeos. Se perfeccionó el símbolo niceno, por el que lo llamamos niceno-constantinopolitano, que es el credo largo. El primer concilio de Nicea fue el credo corto. El segundo concilio de Constantinopla sale el credo niceo-constantinopolitano, que viene siendo el credo largo.
Tercer concilio, el concilio de Éfeso, en el año 431, convocado por el Papa San Celestino I y presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría. Este concilio condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María. O sea que en este concilio ya proclama la Iglesia que María es madre de Dios, la Theotokos. Ese ha estado desde el año 431. Esto es importante entenderlo por los hermanos no católicos que condenan y juzgan a la iglesia, que la iglesia la fundó Constantino y que no, y empiezan con todo un rollo. Desde el año 325 pasó el primer concilio, sin contar el concilio de Jerusalén, y ya había obispos, ya había pastores, obispos, ya había diáconos, y la iglesia ya se iba desarrollando en su jerarquía. ¿Y dónde estaban los pastores? ¿Dónde estaban los protestantes durante estos concilios? Ni sus luces. Todavía faltaban más de 1000 años para que ellos existieran. Cuarto concilio, concilio de Calcedonia, en el año 451, bajo la autoridad del Papa San León I el Magno. Este concilio trató de las herejías de quienes negaban a Jesucristo la naturaleza divina o la humana o las confundían. O sea que en este concilio de Calcedonia había herejes que o bien decían que era humano, o otros decían que era Dios, o confundían las dos realidades de Jesucristo, la divina y la humana. Entonces llegan estos herejes, hablan contra esta verdad revelada en la iglesia. Entonces la iglesia hace su concilio y sacan su enseñanza oficial. Quinto concilio, concilio segundo de Constantinopla, convocado en el año 553 por la autoridad del Papa Vigilio. Condenó la herejía de los 3 capítulos, confirmando la doctrina de los concilios anteriores sobre la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la maternidad divina de María. Entonces el quinto concilio, salen otra vez otros herejes, empiezan a atacar cosas que son verdades reveladas en la iglesia, y sale la iglesia y da una postura oficial. Sexto concilio, concilio tercero de Constantinopla, del año 680 al 681, con el Papa San Agatón. Condenó solemnemente la herejía de quienes admitían en Cristo una sola voluntad, monotelitas, y vuelven a salir herejes sobre las verdades reveladas de Jesucristo, y sale otro concilio para volver a aclarar el asunto. Séptimo concilio, concilio segundo de Nicea, año 787. Este concilio, convocado por la autoridad del Papa Adriano I, afrontó la doctrina de los iconoclastas y definió la legitimidad del culto de las imágenes sagradas. Miren, ya para el año 787 ya había ciertas sectas protestantes, pero no como las que conocemos el día de hoy, sino fueron movimientos pequeños, y la iglesia confirma. ¿Qué significa esto? Que ya mucho antes del año 787 ya habían imágenes sagradas, simplemente que nadie las cuestionaba, hasta que llegan unos y quieren cuestionarlas, y la iglesia saca un dogma. Otra vez, esto sucedió 800 años antes de que los protestantes existieran. Octavo concilio, concilio cuarto de Constantinopla, convocado por el Papa Adriano II en el año 869. Duró hasta el siguiente y tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del cisma oriental. Entonces hay un cisma oriental y la iglesia tiene que condenar este acto. Noveno concilio, primero de Letrán, del año 1123, convocado por el Papa Calixto II. Fue muy accidentado y duró hasta 1124. Celebrado en el tiempo de la lucha de las investiduras. Se ocupó de ellas, lo mismo que de la sinomía, el celibato y el incesto. Miren hasta cuándo llega a cuestionar el celibato. Se llega a cuestionar hasta el año 1124. Entonces, en ese tiempo empieza esto. La simonía era cuando, digamos, cobraban a veces dinero por perdonarte los pecados,
o cobraban por darte un sacramento. Entonces la iglesia condena altamente ese acto. 10º concilio, segundo de Letrán, 1139. Este concilio, convocado por el Papa Inocencio II, afrontó el delicado asunto de los falsos pontífices, de la simonía, la usura, las falsas penitencias y los falsos sacramentos. Como pueden ver, este concilio fue de cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia y no fuera de ella. No es la primera vez que tenemos tiempos difíciles. Ya lo he sabido antes y tristemente lo sabrá hasta que Jesús venga. 11 concilio, tercero de Letrán, del año 1179. Bajo el sumo pontífice Alejandro III se ocupó nuevamente de condenar la simonía. Miren nomás, ya 3 concilios condenando la simonía y ese pecado sigue saliendo y sigue saliendo. Entonces cuando vienen los hermanos no católicos a condenarnos estas cosas, no nos asustemos, la iglesia ya las condenó primero, antes de que ellos existieran. 12 concilio, cuarto de Letrán, bajo la autoridad del Papa Inocencio III. Este concilio en el año 1215 condenó las herejías de los albigenses, del abad Joaquín de Fiori, los valdenses, entre otras. Algunas herejías que han salido. Siempre la mayoría de los concilios han salido por causas de herejes. Ya nos hace falta un concilio para todas estas herejías que andan allá afuera. Pero bueno, eso es un criterio muy personal. Tercer concilio, primero de León, año 1245. Este concilio en realidad no abordó asuntos dogmáticos, sino problemas morales y disciplinales de la iglesia. ¿Ven? Vuelven a suceder cosas dentro de la iglesia. Entonces la iglesia saca un concilio para corregir estas inmoralidades que estaban pasando dentro de la iglesia. Entonces no se asusten cuando venga un protestante a juzgar todas las inmoralidades que ven en la iglesia. Díganle, ay hermano, la iglesia ya condenó eso hace 1000 años. Entonces, ¿qué me vienes a decir a mí? 14 concilio. Concilio segundo de León, convocado por el Papa Gregorio X en 1274. Trató de unificar la iglesia griega separada de Roma desde el cisma oriental. O sea que los ortodoxos se separan en el año 864 más o menos. Y este concilio de León trata de unificar, pero no se logra. No se logra unificar. 15 concilio de Vienne, 1311 a 1312. Este concilio, convocado por Clemente V, se ocupó de los errores de los beguardos y beguins de Pedro Juan Olivi y abolió la orden de los templarios. Miren nomás, abolen una orden de los templarios que ya quedaron condenados. No condenados, sino abolidos. 16º concilio de Constanza, en el año 1417. Fue convocado por el Papa Martín V. Solo se clausuró 4 años después. Condenó los errores de Wycliffe, Juan Hus, entre otros, y se ocupó también de los asuntos provocados por el cisma de Occidente. Todavía faltaban 100 años para que nacieran los protestantes como tal. 17º Concilio de Florencia, convocado por Eugenio IV en 1431. Duró hasta el 1445. Impuso la unión de los armenos y jacobitas con la iglesia de Roma. Entonces aquí hay una unión de alguien que se había separado. 18º Concilio, quinto de Letrán, convocado por León X en 1512. Tuvo como tema central la reforma de la iglesia. Entonces ya la iglesia en el año 1512 ya está buscando una reforma. Ya andaba con sus argüendes Martín Lutero para este tiempo. 19º Concilio de Trento, 1545 a 1563. Este concilio fue inicialmente convocado por Pablo III para tratar el problema de la escisión de la iglesia por la reforma protestante. Miren, ya empiezan aquí ya los protestantes. Se ocupó de innumerables temas doctrinales, morales y disciplinales, de acuerdo con la problemática presentada por el protestantismo. El decreto sobre la justificación, el de los sacramentos, el de la Eucaristía, el del canon de las Sagradas Escrituras, son, entre otros, los más sobresalientes. Amén definitividad
de disposiciones amén de infinitas, amén de infinidad de disposiciones disciplinares. Miren, en este concilio ya se tocan todos esos temas. ¿Por qué? Porque fue Martín Lutero cuando empezó a sacar todo su veneno contra la iglesia y empezó a negar los sacramentos, empieza a negar, aquí nos dice, perdón, se me fue el avión, la Eucaristía, las Sagradas Escrituras, y otros temas que fueron sobresaliendo. Entonces la iglesia saca este concilio y condena toda la herejía de Lutero. Toda la herejía de Lutero. 20º Concilio Vaticano I, convocado por el Papa Pío IX en 1869. Sesionó hasta septiembre de 1870, cuando hubo de interrumpirse por la toma de Roma por las tropas de Garibaldi, el famoso 20 de septiembre. Este concilio afrontó los temas fundamentales de la fe y la constitución de la Iglesia. Como definiciones más famosas se cuentan las de la potestad del romano pontífice y su infalibilidad cuando habla en ex cátedra. Miren, aquí está lo importante. Su infalibilidad cuando habla en ex cátedra. Aquí hay un tema bien importante que ni los protestantes entienden y muchos católicos malentienden. Cuando a veces el Papa se ha equivocado, y especialmente los laicos, a veces con razón, que a veces uno dice, se equivocó el Papa, se altera todo el mundo como que es el fin del mundo. No, el Papa únicamente es infalible cuando habla en ex cátedra, no más. En todo lo demás no es infalible, y claro que se puede y se equivocan. Y el 21º Concilio Vaticano II, que es el que estamos leyendo ahorita, del año 1962 al 1965, convocado por Juan XXIII, quien lo anunció desde enero de 1959. Tuvo 4 sesiones, la primera de las cuales presidió en el otoño de 1962. El mismo Juan XXIII, quien falleció el 3 de junio de 1963, las otras 3 etapas fueron convocadas y precedidas por su sucesor, el pontífice Pablo VI. Pues como pueden ver, mis hermanos, solamente en 2000 años ha habido 21 concilios aparte del de Jerusalén. Entonces, hay muchos, especialmente de los, ¿cómo se llaman? Se me escapa el nombre. Tradicionalistas que condenan el Concilio Vaticano II. Hubo 21 con el Concilio de Jerusalén, 21 concilios dentro de la iglesia y nunca los cuestionaron. Hasta que llega el Concilio Vaticano II, empiezan a cuestionarlos. ¿Qué pasa? Que los únicos que cuestionaban los concilios eran los herejes, eran los protestantes, los ateos. Entonces tengan cuidado cuando condenen este concilio, porque ha habido otros 21 y nadie los ha cuestionado fuera de ellos. Confiemos en que la iglesia tiene la verdad y la autoridad, lo dijo Jesucristo, y la iglesia tiene esa autoridad, ni tú ni yo la tenemos. Entonces, esta fue una breve historia rápida de los 21 concilios que ha habido en 2000 años. Para que si hay algún hermano protestante que esté escuchando esto, puedas ver que el Papa no habla nomás porque se le pega la gana y dice, de ahora en adelante creemos esto. No, no es así. Es algo que siempre se ha creído, luego llega algún protestante, algún hereje, incluso dentro de la iglesia, empieza a cuestionar una verdad que siempre ha sido creída y luego llega a cuestionarlo, entonces tiene la iglesia que hacer un documento oficial de qué es lo que la iglesia enseña. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.